Las peleas de las hermanas Sodi y Miranda, porque llevan años destruyéndose. De este viernes, la cantante Thalía llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca en un vuelo privado para asistir al funeral de su madre, Yolanda Miranda. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les hablaremos de un caso que está marcando tendencia en estos días, la familia Sodi Miranda. Sí amigos, estamos hablando de la familia de las hermanas más enojadas del espectáculo, las hermanas de la cantante Thalía. Posiblemente en estos días ya te he relatado de cómo fue la triste historia de la partida de este mundo de Ernestina Sodi Miranda, pero aún hay mucho que relatar de la familia. Laura Zapata, la secuestraron. ¿Quién la tendrá? ¿Dónde la tendrán? Malditos vagos vivales. La historia inicia muchos años atrás desde que las hermanas eran prácticamente unas niñas, pues como se sabe, Laura es hija del primer matrimonio de la señora Yolanda Miranda, quien decidió unirse en segundas nupcias con el señor Ernesto Sodi Pallares, quien de plano no aceptó a la niña Laura en el seno de su nueva familia. A 70 familias, bailarinas, bailarines, músicos, orquesta, staff operativo. Bueno amigos, eso fue el inicio de todos estos enredos que hasta el día de hoy nos tienen hablando del caso. Antes de iniciar me gustaría mucho pedirles que por favor compartan el video con sus amigos y familiares, ya saben aquellos que les caigan tan bien, que ustedes tengan el bonito detalle de compartirles este entretenido video. Que te lastimara o faltarte al respeto fue pero una... fíjate, hermana. Pero nunca pensé que pasara esto, fue Pues de sí. todo lo que... Si ya estás en el lugar más cómodo de tu casa u oficina y preparaste la botana que más te gusta, entonces, por favor, acompáñanos a ver este entretenido video. Como dicen, a lo que te truje chencha. Ahora sí, comenzamos. Todas las satisfacciones espirituales y todas las satisfacciones como mi próximo disco. Antes de empezar a contar toda esta historia, hay que aclarar quiénes fueron los padres de la familia Sodi Miranda, pues como les dije antes, la señora Yolanda se casó en segundas nupcias, con el científico Ernesto Sodi Pallares. Es interesante saber que el señor Ernesto no era cualquier hijo de vecino, tal vez la gente no conoce el nivel de eminencia que tuvo dicho personaje. A los 3 años tu mamá se casa con el señor Ernesto Sodi, tú te quedas con tu abuela Eva. Claro amigos, los conocimientos académicos no lo hicieron el mejor de los hombres, pues se puede notar que Laura Zapata guarda un inmenso dolor y rencor hacia ese personaje, porque no la dejó vivir con ellos, pues Laura era una niña muy pequeña cuando se vio obligada a vivir con su abuela materna, Eva Mangé. Con su esposo, y él dice, esta niña no la quiero. Por eso te quedas allá. Tú no te enteras de ese niña, no la quiero hasta mucho tiempo después, me imagino. Bueno, les cuento un poco de la trayectoria del señor Ernesto Sodi Pallares. Él gozaba de una buena posición económica y una trayectoria en el gobierno de México. Además, el padre de Thalía proviene de una familia de origen italiano que llegó al país azteca por allá de la época del Porfiriato. O sea en los años 1880, y como pasaba en esos casos, aprovechando que eran de origen europeo, lograron apropiarse de grandes extensiones de tierra en el estado de Oaxaca. Es que tuve un chorro de cosas que hacer en la casa y que si no me ocupo yo... Desde aquellos momentos, la familia Sodi logró posicionarse en altos medios de la sociedad mexicana. Como consecuencia de esos privilegios, se han posicionado en diversos ámbitos de la política, la farándula y las artes en México. Amigos, les cuento todo esto, para comprender por qué es posible que la señora Yolanda Miranda haya tomado la decisión de casarse con Ernesto Sodi, pues como dicen en mi pueblo, era todo un partidazo. Y bueno, yo creo que mi madre ya sabía lo que se venía y me llevó a saludar a papá para que se ponga bien. Vamos a... Como quien dice, una familia de la crema innata mexicana. No sé ustedes amigos, pero al parecer la señora Yolanda dijo, de aquí soy, pero desgraciadamente su felicidad le costó la alegría a su pequeña hija Laura. Pero esa niña no la quiero por todo. Sí, por porque las estás viendo, ya no vivo ahí. No, pero por las vivencias, por la energía, por... Mientras Ernestina, Federica, Gabriela y Thalía crecieron en una hermosa residencia de una colonia de abolengo en la Ciudad de México, de nombre San Miguel Chapultepec, tanto así, que esa casa, se sabe que contaba con un alto valor histórico y cultural, le decían la Casa de los Perros, ya que en la fachada principal había unas estatuas muy antiguas de dichos animales. Bueno, el caso es que las niñas Sodi Miranda vivían de lo mejor.
pero lo más importante, en compañía de la señora Yolanda. Por favor, ve, esté alerta. Ya me había dicho, porque donde vivíamos en aquella época había mucha enfermedad. A Laura le tocó quedarse a vivir con su abuela, la señora Eva Mange, una mujer originaria del estado norteño mexicano de Baja California Norte y quien vivió la sorprendente cantidad de 103 años. El caso es que la señora Eva se convirtió en la segunda madre de Laura, pues al señor Ernesto, a pesar de ser muy pipirís en la ciencia mexicana, al parecer, estaba muy chapado a la antigua, o simplemente no le dio la gana recibir a una niña que no era de él, y muy cómodamente la mandó a vivir con su abuela, situación que, por desgracia, la señora Yolanda aceptó. En ciertas épocas de mi vida, ¿por qué yo estaba con mi abuela y por qué no estaba con mi mamá? No sé amigos, pero al parecer, todo el meollo del asunto está en este acontecimiento. Es que no podemos olvidar que Ernestina era la mayor de las hijas del matrimonio Sodi Miranda, lo que posiblemente hizo que en la niñez Laura no pudiera soportar la idea de ser desplazada por su hermana, y desde ahí tomará más rencor en la mayor de las Sodi. El dinero de las nietas. ¿Qué pasa? Siempre ha habido la... Existen muchos rumores, de esos rumores, ya más subidos de tono en que se cuenta que no solo existió el rechazo en la niñez de Ernesto hacia Laura, sino que también afirman las malas lenguas, que Thalía en realidad es hija del padrastro y Laura. Eso sí que está fuerte amigos. Ya saben, yo solo informo y, como dije, son solo rumores y chismes de por ahí. El caso es que el señor Sodi dejó un legado con sus talentosas hijas, pero su vida personal heredó muchos misterios, pues no podemos olvidar que la misma Thalía ha contado a través de su música que ella desarrolló una extraña enfermedad en la niñez, como consecuencia del fallecimiento del señor Ernesto. Es algo tan fuerte porque una vez más te enseñan desde chiquito que tienes que poner tu vida en las manos del otro, ¿verdad? O sea, tienes que... Es que al parecer, hubo una ocasión en que el señor Sodi en el hospital fue visitado por la pequeña Thalía que en ese momento tenía entre 6 y 7 años. La señora Yolanda le pidió que le diera un beso de despedida a su padre para que de esa manera, él pudiera sanar, pero oh sorpresa, lo que sucedió es que al salir la niña de la habitación, comenzaron a sonar todos los aparatos como indicación de que el señor se puso peor y minutos después, dejó este mundo. Lo abrazo, le digo te amo y cuando me volteo y me estoy yendo, todas las máquinas empiezan, me sacan. Ese acontecimiento dejó una enfermedad en Thalía al desarrollar un síndrome llamado TOC, que la vuelve una persona compulsiva. Además de eso, Thalía en su niñez dejó de hablar por aproximadamente un año, a consecuencia del deceso por diabetes de su padre, tanto así que ya como cantante hizo la canción en silencio para recordar ese episodio de su vida. Al parecer, otro trauma infantil que desarrolló de esa época fue enamorarse de hombres que fácilmente pueden ser su padre, pues el primer gran amor de la cantante, quien por cierto, falleció de manera repentina, y además en ese momento era un hombre casado, fue el hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz de nombre Alfredo Díaz Ordaz. ¿Qué va a haber boda? Bueno, nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos, tanto musicales como emocionales, y pues... Y ni que decir del hombre con quien finalmente se casó, Tommy Mottola, quien le lleva solamente 22 años a la cantante mexicana. Sin duda, el señor Ernesto Sodi dejó una huella muy profunda en su hija menor. Amigos, pues como les decía, mientras las niñas Sodi Miranda fueron privilegiadas, a Laura no le quedó de otra que hacer su vida sin su madre y forjar su propio camino entre sus diferentes actividades. Le tocó ser maestra de educación física y hasta cantante en el concurso de la OTI, antes de consagrarse en el mundo de las telenovelas. Como ya sabemos, la señora Eva Mange fue quien le dio la educación a la niña, y ella no vio con buenos ojos que Laura quisiera dedicarse a la actuación. Si te va a pesar. Y mucho. Tú no cuentas. Además, hay un personaje que, aunque no vivió con ella, siempre estuvo presente en la vida de Laura. Hablo de su padre, el señor Guillermo Zapata Pérez de Ureta, un hombre polifacético que se dedicó al boxeo, al modelaje e incluso fue Mr. México. Sí amigos, el padre de Laura fue todo un galán.
Es posible que él le haya aconsejado que su rumbo fuera el camino de los deportes, por eso, la joven intentó ser profesora de educación física. Televisión que me ha dado pues muchos éxitos, muchos logros, muchas cosas lindas, ¿no? Laura apareció por primera vez en televisión en la telenovela Mundo de Juguete, en Televisa. Pero antes ya había incursionado en el mundo del teatro. Todo parece indicar que Laura se forjó su propio camino gracias a su talento natural para el medio de la actuación. Durante algunos años, Laura logró posicionarse en algunas telenovelas mexicanas, brillando en pantalla con sus inolvidables papeles de villana. Un ejemplo fue su papel de Dulcina en la telenovela Rosa Salvaje, donde le hizo la vida de cuadritos a Rosa, quien era interpretada por la actriz Verónica Castro. Arriba. Ay, sí. Mira, tú te estás poniendo muy acá, ¿verdad? ¿Tú crees que yo de verdad no puedo contigo? En ese momento de su vida, al parecer la fortuna ya le comenzaba a sonreír, porque ya era una actriz famosa y había logrado su sueño por méritos propios. Sin embargo, aquí regresaron las sombras de la familia Sodi Miranda. ¿Cómo le quedó el ojo? Mi hijo dará órdenes para que no te dejen pasar. ¡Ay, qué miedo! Resulta que para aquellos años, después del fallecimiento del señor Ernesto Sodi, la más pequeña de las Sodi también quiso incursionar en el mundo artístico y a diferencia de Laura, Thalía recibió todo el apoyo de la señora Yolanda. El primer contacto de Thalía en el mundo artístico fue en el grupo Dim Dim, cuando era una niña de aproximadamente 10 años, después estuvo en la obra musical de Vaselina, de ahí pasó a Timbiriche y finalmente se consagró como solista y reina de las telenovelas. El problema fue que, con todo el antecedente familiar de Laura y las hermanas Sodi Miranda, fue un golpe bajo para la actriz que, después de que la menor de las hermanas se hiciera famosa, la gente ya no la conociera como Laura Zapata, sino como la hermana de Thalía. Ambas hermanas comenzaron a actuar juntas en melodramas de la televisora de San Ángel, donde se daban tremendas bofetadas, tanto que hasta parecía que esos golpes traspasaban la actuación. Me tiene ahí abandonada como un traste. ¿Y cómo dices entonces que va? Al parecer, esa situación fue echando más piedritas al costal que Laura ya venía cargando desde años atrás, pues la actriz tristemente recuerda que, en su infancia, algunas veces era obligada a entrar por la cocina de servicio. ¡Ay, mechitas! Thalía, mechitas para servirle a... Sin embargo, entre tanta tristeza y rencores, Laura también sorprendió a todos cuando contrajo matrimonio con el primo hermano de sus medias hermanas. Al parecer, muy en su interior, ella quería ser aceptada en la familia Sodi, ya que eligió como marido al señor Juan Eduardo Sodi y de la Tijera, hijo del hermano del papá de Thalía. Con Juan Eduardo Sodi y de la Tijera. Que resultó ser primo. Como ven, amigos, eso sí que está bien raro. A pesar del rencor que dice tener hacia la familia Sodi, en un momento Laura pareció pensar, si no puedes con el enemigo, únete a él. Por un tiempo, ella también fue una Sodi, y finalmente logró que sus hijos llevaran el apellido Sodi. De tus hermanas. Primo hermano, sí. Wow. Pero no me lo presentaron ellas, ¿eh? Fíjate lo que es la vida. Yo lo conocí en una comida. Seguramente, esa acción tuvo que ser algo incómoda para sus medias hermanas, Ernestina, Federica, Gabriela y Thalía. Aunque Laura dice que no sabía que era familiar de sus hermanas, estos son los verdaderos problemas de esa familia, que llevan años enfrascados en un pique que parece no tener fin. Señor, ese joven, qué guapo está, me encanta, me fascina. Y me dice, es tu primo. Ay, le digo, ¿cómo que es mi primo? Sí, dices, ¿cuántos? Para esos momentos, me refiero a la época de los años 90, aún no se habían visto las confrontaciones más grandes entre Laura Zapata y la Sodi Miranda. Incluso llegaron a aparecer todas juntas en un programa del antiguo talk show de la cubana Cristina Saralegui, llamado El Show de Cristina. En ese episodio memorable, las hermanas Sodi Miranda, acompañadas de Doña Yolanda, Doña Eva y Laura Zapata, se presentaron como una dinastía. ¿Cómo vino a quitarme mi reinado? Pero dice, ella le dijo a mi productor que te admiraba tanto porque te veía. Durante el programa, derrocharon amor y felicidad, mostrando una imagen de unión familiar que parecía indestructible. Sin embargo, unos años después, todo cambió drásticamente, al punto de que ya no podían ni verse en pintura. El punto de quiebre llegó por allá de los años 2000, cuando la menor de las hermanas, Thalía, ya había contraído nupcias con el magnate de la música Tommy Mottola.
Fue entonces cuando un grupo de maleantes mexicanos ideó un plan para privar de su libertad a la señora Laura Zapata. ¿No? ¿Hace cuántos años del secuestro? Fue en el 2001, no, en el 2002, perdón. Mira. En el año 2002, las hermanas fueron víctimas de la privación ilegal de la libertad, un acontecimiento que, como ya se sabe, se convirtió en la noticia del momento. Fue una situación tan insólita como desafortunada, pues, como una broma macabra del destino, las víctimas directas fueron Laura y Ernestina, quienes, casualmente, estaban juntas en ese momento. Sobre este hecho existen diferentes versiones, y lo peor es que incluso el siempre controvertido Alfredo Adame ha llegado a afirmar que todo fue un plan orquestado por la propia Laura Zapata. En esa época, a mí él me lo dijo, esto fue un autosecuestro. Y fue para sacarle dinero a la hermana. No sé amigos, pero al parecer Laura tiene muchos enemigos. Es que, a raíz de que la señora Laura le sacó los trapitos al sol a los malos manejos de la ANDA, varios se le fueron con todo y aprovecharon el asunto de la privación de la libertad para decir lo peor de ella. 70 familias, bailarinas, bailarines, músicos, orquestas, staff operativo. La realidad es que, hasta el momento, no se ha podido comprobar que ella misma se haya autoprivado de la libertad, pero Ernestina juraba y perjuraba que Laura sí tuvo algo que ver en el asunto. Más aún porque, a los pocos días, Laura logró salir del cautiverio, mientras que Ernestina se quedó sola con los captores. Incluso aseguró que fue sometida a situaciones amorosas con uno de ellos. Laura Zapata. No. La secuestraron. ¿Quién la tendrá? ¿Dónde la tendrán? Malditos vagos vivales. Lo impactante es como Laura siempre ha desdicho a su propia hermana, asegurando que a ella no le consta lo que Ernestina cuenta sobre ese acontecimiento. Eso sí que está feo, porque si su hermana lo afirmaba, al menos Laura podría haberse quedado callada en lugar de dejarla como mentirosa. En la calle encontrarme en un puesto de periódico que decía Laura Zapata, qué poca madre. Yo creo que es un acto criminal. El tema es muy polémico, pues ambas relataron el cautiverio de maneras completamente diferentes. Y no sé amigos, pero una situación de esas no puede ser nada fácil. Al parecer, Laura está hecha de hierro, porque minimizaba el testimonio de su propia hermana. Por eso, mucha gente empezó a sospechar de ella. La cosa llegó a tal punto que, ya saben, Laura hizo una obra de teatro para, según ella, superar su experiencia. Me molesta el tema, pero... ¿Te incomoda? No, para nada. Si yo hice una obra de teatro con Víctor Hugo Rascón Banda. Pero, al parecer, no fue suficiente, porque ha seguido dando entrevistas bien raras. Como aquella vez, en una charla con Jordi Rosado, cuando afirmó que uno de sus captores incluso se enamoró de ella. No sé, amigos, pero ya después de tantos años, quizá ya ni debería estar mencionando todo lo que sucedió. De mí, según él, y que era el bueno, un día dice, pues es que voy a ver a mi mamá a Guadalajara, y entonces, ¿qué quieren que les traiga? No, pues tráete su... A partir de ahí, todo se fue al carajo en la familia. Ernestina sí fue liberada, Thalía pagó el rescate, pero por Laura nadie pagó nada. No hay que olvidar que ella fue liberada porque salió para poder negociar el rescate. Fue en ese momento cuando se cumplió aquella creencia de no voy a perdonarte ni el día de mi muerte, pues Ernestina se fue enemistada con su hermana. No contestaba. Entonces deciden que alguien tiene que salir. Y entonces dicen que se vaya la señora Zapata. La unión entre ellas se quebrantó definitivamente. Y es que, tras la muerte de la señora Yolanda Miranda, todo empeoró. Cuando la señora falleció, los problemas entre las hermanas se intensificaron aún más. La señora Yolanda dejó este mundo el 27 de mayo de 2011, como consecuencia de un derrame cerebral. En aquel momento, Thalía estaba embarazada, lo que hizo que la pérdida fuera aún más difícil para la cantante. De que nació, o sea, cuando mi madre murió un mes antes de que él naciera, yo siento que él luchó. Hay que recordar que Laura fue criada por su abuela, Eva Mange. Como ocurre en millones de familias, cuando la gente envejece necesita cuidadores, y en este caso a Laura le tocó quedarse con la señora Eva. Esto, como era de esperarse, se convirtió en motivo de interminables peleas y declaraciones entre las hermanas. En ese dinero, en esa masa hereditaria, estaba el dinero de mi abuela que trabajó 30 años.
Laura llegó al grado de hablar pestes de sus hermanas porque, según ella, tenía toda la razón al argumentar que no le daban manutención. Lo peor del caso fue cuando declaró que su hermana Gaby habría llegado a robarle dinero a la señora Eva Mench. Al parecer, Laura no solo estaba peleada con Ernestina, sino que también dirigía palabras muy fuertes contra su hermana Gaby. ¿Del centro? No, era padrísimo. No, bueno, porque entiendo que en las novelas, pues hay estelares. Yo siempre... Laura asegura que, tras la muerte de la señora Yolanda, sus hermanas se quedaron con el dinero de la venta de un departamento que perteneció a la abuela Eva Mange. Según las palabras de Laura Zapata, ellas se apropiaron de parte de ese dinero, y la única que devolvió lo correspondiente fue Thalía. Fue el momento en que mi abuela dijo, pues yo ese departamento ya no lo necesito, lo voy a vender, y entonces le dijo a mi... Como Laura no deja títere con cabeza, en esos tiempos también despotricó contra su sobrina Camila Sodi. Todo porque la joven actriz mencionó sentirse orgullosa de su bisabuela, lo que molestó profundamente a Laura, quien argumentaba que la tenían en total abandono. No se molestan ni siquiera a preguntar cómo estoy, no saben si cómo vivo. Así rompe el silencio doña Eva Mange. El pleito continuó cuando la señora Eva Mange partió de este mundo a la edad de 104 años. Laura Zapata, fiel a su estilo, declaró en una entrevista para el programa Ventaneando que solo avisó del fallecimiento a Thalía, ignorando por completo a sus otras hermanas. El rencor y los malos entendidos en la familia Sodi parecen ser heridas imposibles de sanar. Es un momento triste. Estoy despidiendo a mi mamá Eva, pero quiero decirle... Laura no fue requerida en el funeral de una de sus hermanas, quien dejó una polémica declaración al decir, Dios la perdone, refiriéndose a su media hermana. No sé ustedes amigos, pero esta situación familiar es tristísima. Llevan años de peleas y rencores, al punto de que ni siquiera la pérdida física de una hermana logró doblegar el carácter implacable de Laura. Dile en el oído que la amo, que la perdono. En estos días, durante una entrevista, Laura confesó que el único número que no tiene bloqueado de su familia es el de su sobrina Marina, hija de Ernestina. Es que, al parecer, lo que mal empieza, mal termina. La decisión de doña Yolanda de prácticamente abandonar a su hija pequeña a los 3 años sigue retumbando en la familia Sodi Miranda hasta el día de hoy. Ojalá, algún día, esta complicada situación logre mejorar. Yo no sabía que ella se iba a ir. Yo todavía tenía un poco de esperanza de que ella conservara la vida. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Tiene la razón Laura o las hermanas Sodi Miranda? Déjenos sus comentarios, nos interesa mucho conocer sus opiniones. Hasta aquí el video de hoy. Como siempre, agradezco que hayan visto el contenido del canal. Les invito a suscribirse, compartir el video y dejarnos su like. Hasta la próxima.